¿Qué tal, muchachos? Hoy tenemos la clase de matemáticas, así que mucha atención porque hoy vamos a trabajar el área y perímetro del cuadrado y del rectángulo. Dos fórmulas muy importantes, las cuales son necesarias para que podamos hacer muchas prácticas y muchos trabajos. Recuerden que es una clase para tercero de primaria y el Mr. Adolfo, o sea, yo voy a trabajar con ustedes. Primero, vamos con esta pregunta. ¿Qué es un cuadrado y su fórmula? No, veamos la fórmula del cuadrado y también qué es un cuadrado. Dice, el cuadrado es un cuadrilátero, porque tiene 4 lados, por eso se dice cuadrilátero, ¿ya? En el cual todos, o sea, los 4 lados y ángulos son iguales. Como podemos ver en la imagen, tiene 4 lados y los ángulos, o sea, de 90 grados, porque tiene una abertura de 90 grados, son iguales. Por eso es un cuadrilátero, ¿no? La fórmula para calcular el área, ahí ya va la primera, el área de un cuadrado es multiplicar la cantidad de lados que tiene. O hay otra fórmula que es base por altura, que la vamos a ver ahorita. Por ejemplo, este cuadrado tiene 4 lados y cada lado mide 5 centímetros. 5, 10, 15, 20, ¿no? Si multiplicamos, si sumamos, ¿no? Nos va a salir un área, pero vamos a ver que la fórmula también va lado por lado. Esta sería nuestra fórmula. Los cuadrados se distinguen entre sí solo por la longitud de un lado, pero todos sus cuatro ángulos son rectos, o sea, cada uno mide 90 grados. Ahora vámonos a la parte. ¿Cuál es el área de un cuadrado? ¿No? El área de un cuadrado se calcula a partir de uno de sus lados. Como tiene 4 lados iguales, pero nosotros vamos a tomar 2. Es el producto de la base por la altura. La base es donde se asienta y la altura es el lado derecho de cuán alto es. Por eso dice base por altura. Ya que al ser ambas iguales, el área será un lado, pero al cuadrado. La fórmula del área de un cuadrado también podría obtenerse directamente de la fórmula del área del paralelogramo. Como vemos aquí dice área del cuadrado. El cuadrado tiene todos los lados iguales y los ángulos también. El área es área lado por lado. Esa es una forma, lado por lado o base por altura. Veamos primero lado por lado. Dice área igual lado elevado al cuadrado. Y vemos en la imagen, fíjense que aquí nos está indicando, ¿no? Dos lados. Este lado también se lo llama base y a este también se lo llama altura. Pero en algunos casos van a ver la fórmula área igual base por h. Entonces la representa así, base, que significa base, y altura, que significa el h, base por altura. O la fórmula que estamos viendo ahorita, área igual lado por lado. Ejemplo, hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 14 centímetros. Quiere decir que esto mide 14, ya cada uno de sus lados mide 14. Aquí mide 14, aquí mide 14, aquí mide 14 y aquí mide también 14. Pero para encontrar el área solo vamos a multiplicar estos dos. ¿Ya? Y aquí sería la fórmula. Área igual lado elevado al cuadrado, eso quiere decir 14 por 14. A lo cual, si nos ponemos a multiplicar 14 por 14, nos da 196. Recuerden que cuando vayamos a encontrar el área, siempre es al cuadrado. Metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado o centímetros al cuadrado. Solo en el área, porque estamos encontrando el total del área. ¿Listo? Seguimos. Y aquí está la otra. Dice área del cuadrado, lado por lado. ¿No? Multiplicamos la base por la altura o lado por lado. Sería 4 por 4, 16. En algunos casos les va a salir como la suma, pero en los diferentes les va a salir otra cantidad. Siempre recuerden utilizar esta fórmula, lado por lado o base por altura. ¿Ok? Del cuadrado. Entonces seguimos.
¿Cómo se saca el perímetro y el área de un cuadrado? Entonces, la fórmula para obtener el perímetro es la suma de todos sus lados. O también se puede multiplicar la medida de un lado por el total de los lados que tiene, siempre y cuando sean sus lados iguales. Podemos sumar o podemos multiplicar. Por ejemplo, en este, fíjense, podemos sumar 4 más 4 más 4 más 4 o podemos multiplicar 4 por 4. ¿No? ¿Por qué? 4 porque tiene 4 lados y 4 ¿por qué? Porque mide 4 centímetros. Dice, depende de la figura que tengamos. En el cuadrado, área lado por lado. Primero vamos con el área. Y aquí está, lado por lado. 4 por 4, 16 centímetros al cuadrado. O base por altura, como les dije, que esto sería base y esto sería altura. Base por altura es igual. Base por altura, eso quiere decir 4 por 4, que igual nos va a dar 16 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora, el perímetro. ¿Cómo se encuentra el perímetro? El perímetro se encuentra, como dice aquí, sumando los 4 lados. Vamos con el primero. Dice que cada lado mide 5 centímetros. Sumamos 5 más 5 más 5 más 5 es igual a 20. Ahora, la otra forma que nos indica, dice multiplicar, ¿no? Cada uno podemos multiplicar. Aquí está. 4 lados, porque tiene 4 lados por, ¿cuánto mide cada lado? 5. 4 por 5, igual 20. El perímetro, fíjense, entonces puede ser la suma o multiplicar la cantidad de lados por lo que mide cada uno. En el de al lado, por ejemplo, cada lado mide 4 centímetros. 4 más 4 más 4 más 4, 16. Esa es la fórmula, lado más lado más lado más lado. O podemos colocar, ¿no? 4, que son 4 lados, por ¿cuánto mide cada lado? 4. 4 por 4 igual 16. ¿No? En la de lado, 3 centímetros. Lado, más lado, más lado y más lado. Igual 12. O podemos colocar ¿cuántos lados tiene? 4 lados por, cada uno mide 3 centímetros por 3. Igual 4 por 3, 12. ¿No? Entonces recuerden, la fórmula para encontrar el área, base por altura o lado por lado. Y para encontrar el perímetro, la suma de todos los lados. Lado, más lado, más lado, más lado. Súper sencillo, súper fácil. ¿Ok? Antes de pasar a lo que es el perímetro, quiero que veamos el siguiente video, el cual nos va a ayudar y nos va a abrir algunas dudas que teníamos. Así que mucha atención porque aquí viene el video. Hoy vamos a ver las áreas y los perímetros. Empecemos por definirlos. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, es decir, su contorno. El área es la medida de la superficie de una figura, o sea, es la medida de su región interior. Vayamos con los ejemplos. Este rectángulo mide 2 centímetros de alto por 3 centímetros de largo. Para saber su perímetro, debemos sumar todos los lados, es decir, 3 más 2, más 3, más 2. Su perímetro es de 10 centímetros. Pan comido, ¿cierto? Ahora veamos cuál es el área. Usemos el mismo rectángulo. La fórmula para calcular el área es base por altura, es decir, 3 por 2, que nos da 6. Entonces, el área de nuestro rectángulo es de 6 centímetros cuadrados, o sea, que le caben 6 cuadritos en su interior. Aquí tenemos este triángulo, y para calcular el perímetro, ¿qué tenemos que hacer? Exacto, sumar todos sus lados. 3 más 2 más 3.5, dándonos como resultado 8.5. Ahora calculemos el área del mismo triángulo. La fórmula para conocer el área es base por altura sobre 2, es decir, 3 por 2 entre 2. 3 por 2 nos da 6. Entre 2 tenemos como resultado 3. Esto quiere decir que el área de nuestro triángulo es de 3 centímetros cuadrados. La explicación de por qué se divide entre 2 es porque el triángulo siempre va a ser la mitad de un rectángulo. Fascinante, ¿verdad? El total de centímetros cuadrados que le caben a este rectángulo es de 6. Pero como este triángulo es la mitad, el resultado es 3. Es por eso que la fórmula para el área del triángulo se divide siempre en 2. Recordemos que el perímetro es el contorno de una figura y el área es la superficie de esta misma. Listo. Ahora ya sabes algo más de este mundo fascinante que son las matemáticas. Ok, entonces te diste cuenta que es súper, súper sencillo encontrar el área y el perímetro, ¿no? Entonces,
Continuamos. Estábamos con el cuadrado. Ahora vámonos con lo que es el rectángulo. ¿Ok? ¿Qué es un rectángulo? Como nos indica aquí, un rectángulo es un polígono de 4 lados, una figura plana de lados rectos, en donde cada ángulo es un ángulo recto, o sea, tiene 90 grados de abertura. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Un rectángulo, dos lados iguales y dos diferentes, las paralelas son diferentes. También los lados opuestos son paralelos y tienen la misma longitud, como les indiqué aquí. No, aquí está. Por ejemplo, la base de aquí es 8 y el contrario es 8 centímetros. La altura de este es 4 y el paralelo es 4, ¿verdad? El término rectángulo se emplea para nombrar al polígono que dispone de 4 lados, 2 de longitud y 2 de otra diferente, que forman 4 ángulos de 90 grados. Cuando hablamos de los 90 grados, nos referimos a la abertura que podemos encontrar aquí. 1, 2, 3 y 4. Son 90 grados, un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, los rectángulos, en definitiva, son polígonos cuadriláteros. Ahora vamos a lo que nos interesa un poquito más, a lo que es el área y el perímetro de un rectángulo. Entonces, ¿cómo calcular el área de un rectángulo? El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Recuerden lo que les dije anterior en el cuadrado. Es decir, el lado mayor por el lado menor. En muchos sitios encontramos como la altura se la denomina h, ahí está, y la base se la denomina b. Y ahí está, base por altura para encontrar el área. El área de un rectángulo es igual al producto de dos de sus lados contiguos. No es la suma, porque para encontrar el perímetro se suman los 4 lados, pero para el área se multiplica. Y aquí está la fórmula. El área de un rectángulo de lados A y B es igual al producto de la medida de su largo por su ancho. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? Súper sencillo. Esta es la base y esta es la altura. Área igual base por altura. O área igual, este lado se llama B y este lado se llama A. A por B. ¿No? Nos llega a mostrar el mismo camino. Bueno, tenemos ejemplos de metros cuadrados de terreno irregular. Hagamos de cuenta que este de color medio rosa, entonces es el terreno. Dice, rectángulo B por A, base por altura, ¿no? La base es 52 metros y la altura es 38 metros. Nuestra fórmula nos dice que multiplicamos base por altura. Y aquí está. Base por altura igual 52 por 38. Serían 1976 metros cuadrados. Cuando trabajemos con área, siempre tiene que ser cuadrados. Cuando trabajemos con perímetro, normal. Se queda como está, ya sea metros, kilómetros, centímetros, milímetros, ya vemos. Seguimos. ¿Cómo se saca el perímetro de un rectángulo? Es lo mismo que el cuadrado. El perímetro de un rectángulo es la suma de sus 4 lados. Como el rectángulo tiene los lados iguales 2 a 2, la superficie será el doble de la suma de 2 lados contiguos, es decir, A y B, la suma de sus dobles. Como vemos aquí, fíjense, tenemos un rectángulo y su respectiva fórmula, la suma de los 4 lados. Un lado, 2 lados, 3 lados y 4 lados. O puede ser, ¿no? Para encontrar el área, base por altura. Perímetro, suma de todos sus lados. 12 más 18 más 18 más 12 igual 60. Y el área es la multiplicación de base por altura. ¿No? Ya está, 12 centímetros por 18 centímetros, 216 centímetros al cuadrado. Entonces, el perímetro de un rectángulo es igual a la suma de todos sus lados. La fórmula para el perímetro de un rectángulo normalmente se escribe como perímetro igual 2L, que significa lado, más 2B, que significa base, donde L es el largo del rectángulo y B es el ancho del rectángulo. Y ahí está. También podemos utilizar esta otra que les dije hace rato. Perímetro del rectángulo. Este rectángulo tiene 10 centímetros en cada lado y 5 centímetros en los otros dos. Podemos multiplicar, ¿no? 5 más 10, que es
lado base más altura por 2, ¿no? 10 más 5, 15 por 2 igual 30. Es como sumar 10 más 5, 15, más 10, 25 y más 5, 30. Ahora, vamos a revisar un poquito más lo que es el área del rectángulo. Entonces, el área de la región de un rectángulo es igual al producto de su base por altura. ¿Ok? Y ahí está la fórmula, base por altura, la del rectángulo. Ejemplo, determina el área de la región de un rectángulo si su base mide 6 centímetros y su altura mide 2 centímetros. Entonces, de base tiene 6 y de altura tiene 2. Base por altura sería 6 por 2, 12 centímetros cuadrados. Exacto, como sale así. Entonces, vamos a ver este otro video donde nos va a aclarar un poquito más para las siguientes opciones que vamos a ver. Así que mucha atención con este siguiente video. Bien, niños, saquen los botones que les pedí para la clase de hoy. Necesitaremos 36 botones. ¿Les alcanzan? Sí, y me sobran. Muy bien, entonces a trabajar. Armemos figuras. Pondremos los botones muy juntos, uno al lado del otro. ¿Qué figura haremos? Empiecen por un cuadrado. 6 botones por 6 botones son justo los 36. ¿Así, maestra? Muy bien. Se pueden armar varios rectángulos. Yo armé un triángulo. Qué diferentes que pueden ser las figuras que están formadas por la misma cantidad de botones. Es cierto. Vamos a introducir dos conceptos nuevos que nada tienen que ver entre sí, pero que están presentes en todas y en cada una de las figuras que han armado. ¿Cuáles son? Llamaremos contorno a la totalidad de bordes que presenta la figura. ¿Vieron que todas las figuras que formaron tenían 36 botones? Sí. Podemos afirmar entonces que todas esas figuras tienen la misma superficie, ya que están formadas por los mismos componentes. ¿Podemos decir que en todas las figuras la superficie es 36 botones? En realidad, cuando damos la medida de la superficie de la figura, la llamamos área. Entonces, si tomamos un botón como unidad, el área de todas las figuras es 36. Ahora entiendo. Yo también puedo calcular mi área multiplicando mi largo por mi ancho. Muy bien, Aulis. Me parece que entendiste. Pero investiguemos un poco más. Hola, Mati. ¿A que no sabes a dónde fui el sábado? No lo sé, cuéntame. Fui con mis amigas a ver un espectáculo de magia. Lo que más me gustó fue un número de prestidigitación. Siempre me llamó la atención esa palabra. Cuéntame cómo fue eso. Imagina la sala totalmente a oscuras y de pronto aparece, como si estuviera en el aire, una línea de luz. Y entonces, la línea de luz comenzó a formar figuras luminosas en la oscuridad. El mago comenzó a contar una historia con esas figuras y dibujó con la cuerda luminosa triángulos, cuadrados y rectángulos que titilaban como estrellas. Mi duda vino porque el mago les dijo a las maestras presentes que podían enseñarles geometría a sus alumnos con lo que él había hecho con la cuerda. Si la cuerda es siempre la misma y el mago no la retuerce ni la acorta, las figuras podrán tener formas muy diferentes y áreas distintas, pero siempre el mismo perímetro, porque la cuerda es la misma. Bien, creo que ya podemos comprender qué quiso decir el mago con eso, ¿no? Ok, entonces seguimos. Ahí nos ha aclarado un poco sobre lo que tiene que ver el área y el perímetro, ¿verdad? Bueno, perímetro y área del cuadrado y del rectángulo. Ahora vamos a hablar de los dos. Ya hablamos por separado y vamos a hablar de los dos en uno solo. El perímetro es la medida del contorno de una figura. Este se mide en unidades lineales, tales como centímetro, metro, kilómetro y otros. Ahora, el área es la medida de la superficie que abarca una figura.
Ya no, el perímetro es el contorno y el área es lo que está dentro, la superficie, ¿no? Para calcular el área de una figura hay que determinar la cantidad de unidades de superficie que caben en su interior. Ejemplos de unidades de superficie son el centímetro cuadrado, el metro cuadrado o el kilómetro cuadrado, ¿no? A diferencia del perímetro, el área es elevado al cuadrado. Como por ejemplo de esto. Dice, de altura tiene 2 centímetros y de base 8 centímetros. El área es lo que está adentro. 2 por 8, 16, que está dividido en 16. Y si contamos los cuadritos, nos vamos a dar cuenta que son 16. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahora, el perímetro es el contorno por el cual está rodeado. Es la suma de los lados que tiene. Y la suma se hace 20. Área y perímetro del rectángulo. Bueno, el área es la superficie del polígono y el perímetro es la suma de todos sus lados de un polígono. Podemos ver el ejemplo aquí, que nos dice calcular el área y el perímetro de un rectángulo de 30 centímetros de base, o sea, de abajo, la base, y 20 centímetros de altura. Y la fórmula, recuerden, para el área, base por altura. Base 30 y altura 20. Total, tendríamos 600 centímetros cuadrados. Ahora, para el perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? La base es de 30 centímetros y la altura de 20 centímetros. Entonces tendríamos que sumar 30 más 20 más 30 más 20. El total sería 100, ¿verdad? Bueno, no nos olvidemos lo siguiente, que el área de un cuadrado es este, donde dice, observa que el cuadrado tiene 3 columnas de 3 centímetros cada una. Un cuadrado tiene lados iguales, medidas idénticas. Entonces, podemos multiplicar 3 por 3, 9. Porque si llegamos a sumar todos sus lados, no nos daría 9, nos daría 3, 6, 9, 12. Y eso sería el perímetro. Entonces, el área base por altura o lado por lado. También lo podemos calcular así, como está aquí, lado por lado o área al cuadrado. ¿Cuál es el área de un rectángulo? ¿No? Observa que el rectángulo tiene 5 columnas de 3 centímetros. Cada una. Entonces se multiplica base por altura. 5 por 3, 15 centímetros al cuadrado. O lado por lado. Que son las diferentes fórmulas. Bueno, espero que te haya gustado la clase y nos vemos la siguiente.